Buenas noches, Lisa. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión.
Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de lo que es nuestra presente clase, vamos a hablar acerca de una de las entidades más importantes que rigen o que se rigen dentro de nuestro país, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mejor conocido como el IES. ¿Sí? Es una entidad que se encarga de velar por el bienestar de los trabajadores dentro del ámbito de la salud, dentro del ámbito estructural, dentro del ámbito direccionado al bienestar, no solamente, como les digo, en el ámbito quizás de la medicina, sino también en el ámbito económico. Recordemos que el seguro como tal, dentro de nuestro país, tiene diferentes funcionalidades y cumple con diferentes aspectos que desde una perspectiva analítica y desde una perspectiva relacionada sirve como un aliciente y sirve como una estructura importante para el desarrollo de las personas, ¿sí? Vamos a iniciar entonces entendiendo que como tal el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nos dice como antecedente, es una entidad ecuatoriana pública descentralizada, creada por la Constitución Política de la República del Ecuador. ¿Cuándo se crea como tal? Nos dice que en el gobierno del doctor Isidro Ayora Cueva, mediante el decreto número 18 del 8 de marzo de 1928, crea lo que es la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militares, Ahorro y Cooperativa. Institución de crédito con personería jurídica organizada que de conformidad con la ley se denominó Caja de Pensiones. Este es como tal el inicio que marca la regulación o la estructura como tal de esta entidad. Sí, en un inicio, lógicamente, más allá de encargarse solamente del ámbito de la salud, directamente se encargaba como de brindarle a las personas o de brindarle como tal a los trabajadores un seguro, de brindarles como tal una estructura de bienestar, tanto personal como familiar, a largo plazo, ¿sí? Eso es lo que como tal marca el inicio de esta institución. Nos dice que posteriormente, mediante el decreto supremo número 517, se fusionó la caja de pensiones con la caja del seguro para formar la Caja Nacional de Seguro Social, ¿sí? Es decir, entonces que de dos instituciones que estaban alejadas, de dos instituciones que se encargaban de cosas en específico, de cosas alejadas en específico, llegan al punto importante, al punto de quiebra, al punto central, en el cual deciden fusionar estas dos entidades, las que se encargan del seguro, las que se encargan de la vida, las que se encargan de la salud, por otro lado, con las que se encargan también de brindarle un tipo de estabilidad a las personas a largo plazo, conformando así la Caja Nacional de Seguro Social. Entonces, es así que ahora nosotros conocemos lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Nos dice que esta es una entidad cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Son los principios que marcan el desarrollo y que marcan el trasfondo y el avance como tal de estas estructuras y de estos grupos como tal, de esta entidad que su única finalidad, su única estructura o su única funcionalidad, lo que busca directamente es promocionar, lógicamente, estos principios. Solidaridad, que sea para todas las personas. Obligatoriedad, sí, que todas las personas que rijan dentro de un trabajo, dentro de una normativa legal, dentro de un estamento social, lógicamente tengan como tal la obligación de estar asegurados, de tener este seguro de vida. De igual manera, universalidad, como les mencionaba, que viene de la mano con la equidad y la eficiencia, que es para todas las personas, para todos los trabajadores. Y no necesariamente, como les digo, tiene que ser netamente para una persona que tenga un contrato con alguna entidad, sino que por otro lado también se rige o es estructurado para una persona que quizás tenga una funcionalidad dentro del ámbito privado, dentro del ámbito personal. Sí que vamos a ver más adelante también que el tipo de afiliaciones que nosotros podemos encontrar dentro del IES.
nos dice que se encarga de aplicar el sistema de seguro general obligatorio, que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Social. Seguro general obligatorio, ¿sí? Que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Social. ¿Por qué nos habla bastante sobre la palabra obligatorio? Porque prácticamente una persona que tiene un contrato, una persona que trabaja para una entidad, una persona que trabaja para un departamento, para un espacio público o privado, debe llevar como tal este seguro de vida. Es decir, los empleadores tienen la obligatoriedad de afiliarles a sus trabajadores, de permitirles tener este seguro de vida con la finalidad de velar por su bienestar. Recordemos que nosotros, cuando hablábamos del Código Orgánico de Trabajo, generalmente velábamos por el bienestar de los trabajadores, velábamos por el bienestar tanto del ámbito de la salud, del ámbito personal, del ámbito profesional, de todos y cada uno de los elementos importantes del trabajo, de todos y cada uno de los elementos importantes del espacio con el que nosotros estamos manejando. De esta manera, nos dice que este tipo de principios se ven dentro de la Ley de Seguridad Social del artículo 1, parte 1, ¿sí? Que es la funcionalidad que nosotros vamos a entender. Nos dice que de igual manera entendemos que el IES cumple con diferentes principios que vamos a irles desarrollando. Dentro de la obligatoriedad nos dice que es la prohibición de acordar cualquier afectación, disminución, alteración o supresión del deber de solicitar el derecho de recibir la protección del seguro general obligatorio. Quiere decir que en el momento de que yo desarrollo la palabra obligatoriedad, estoy teniendo conciencia de que todas las personas deben tener acceso a este seguro general obligatorio, de que todos los empleadores están en la obligación de velar por el bienestar de sus trabajadores, de velar por el bienestar de las personas que lógicamente rigen dentro de su modelo de negocio. Por otro lado, dentro del principio de universalidad, tenemos que se refiere a la garantía de iguales oportunidades a toda la población asegurable para la finalidad de acceder a las prestaciones del seguro general obligatorio, sin distinción de nacionalidad, etnia, lugar, residencia, sexo, educación, ocupación o ingresos. Estamos hablando de una sociedad equitativa. Estamos hablando de una sociedad igualitaria. Todas las personas, sin tener como tal ningún tipo de exclusión, sin tener como tal ningún tipo de preferencia, deben tener el mismo acceso, deben tener la misma normativa, deben tener como tal las mismas accesibilidades a lo que nosotros entendemos como el principio de universalidad, que es el principio que rige dentro del seguro social. Cuando hablamos del principio de equidad, nos habla de que es la entrega de las prestaciones del seguro general obligatorio en proporción directa al esfuerzo de los contribuyentes y a la necesidad de amparo de los beneficiarios en función del bien común. Recordemos que al momento de nosotros aportar al IES, al momento en el cual nosotros tenemos acceso a este seguro social, existen diferentes tipos de aportaciones. Sí, las personas que aportan quizás con una cantidad de dinero más alta de acuerdo a los ingresos que tienen, las personas que tienen el seguro voluntario, las personas que quizás pagan lo mínimo y lógicamente de acuerdo al tipo de pago que realiza la persona, generalmente se le dan cierto tipo de beneficios, pero esto no quiere decir que los beneficios van a ser menores en el ámbito del bien común para el resto de personas que quizás no pagan una alta cantidad, no. Existe como tal un límite de beneficios, un límite de seguridades que tienen las personas y de ahí en más, ya lógicamente, cuando nosotros hablamos del aporte ya un poco más fuerte de dinero, tiene que ver quizás también ya encaminado a lo que es la jubilación. Mientras más aporte, lógicamente, mucho más grande va a ser su jubilación al momento de ya retirarse del ámbito laboral. Dentro de lo que es el principio de eficiencia, nos dice que es la mejor utilización económica de los contribuyentes y demás, de las contribuciones, perdón, y demás recursos del seguro general obligatorio
para garantizar la entrega oportuna de prestaciones suficientes a sus beneficiarios. Quiere decir que así como las personas pagan, así como las personas cancelan, así como las personas tienen acceso a estos principios, tienen acceso al seguro social, están pagando, están cumpliendo con su deber, de igual manera esta entidad debe cumplir con esta eficiencia. Esta entidad debe cumplir con devolverle a los usuarios, lógicamente, algo de lo que prácticamente ellos han ido aportando dentro de varios aspectos. Recordemos que el seguro, como les digo, no solamente sirve para sacar cita médica, sino más allá para recibir préstamos o para tener muchas accesibilidades importantes al momento de desarrollarse dentro del ámbito laboral. Tenemos el principio de subsidiariedad. Nos dice que este es el auxilio obligatorio del Estado para robustecer las actividades de aseguramiento y complementar el financiamiento de las prestaciones que no pueden costearse totalmente con las aportaciones de los asegurados, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, nosotros sabemos el acceder a una medicina o a una atención médica privada suele ser bastante costoso. Ya, pero de acuerdo al tipo de seguro y el tipo de normas que maneja como tal el IES, generalmente nosotros comprendemos que la subsidiariedad sirve para menorar este gasto, para hacerles como tal más llevadero el costo a las personas, gracias al aporte que hacen, lógicamente, todos los contribuyentes. De igual manera, tenemos todo esto que desencadena en lo que es el principio de suficiencia. La suficiencia es la entrega oportuna de los servicios, las rentas y los demás beneficios del seguro según el grado de deterioro de la capacidad para trabajar y de la pérdida del ingreso del asegurado, ¿sí? Es decir, todos estos principios lo que se encargan es de velar por el bienestar de los trabajadores, de velar que las personas, todos los referentes, todas las estructuras, todos los espacios del ámbito laboral generalmente tengan acceso libre, tengan acceso subsidiado, tengan acceso lógicamente asegurado como tal, como su palabra lo dice, a varios aspectos quizás en caso de emergencia. Si nosotros hablamos de un seguro, lógicamente es porque en algún momento vamos a tener o vamos a presentar algún caso emergente, sea del ámbito de la salud, sea del ámbito económico o del ámbito laboral, en cualquier aspecto. Lógicamente, esta entidad nos sirve a nosotros para poder tener como tal un aliciente, un apoyo, una base en la cual podemos encontrarnos en algún momento de peligrosidad, en algún momento de riesgo, en algún momento de problemática o de crisis, ¿sí? Por eso es que es importante que nosotros hablemos de que muchas personas deberían, por ejemplo, asegurarse de que muchas personas deban tener como tal una aportación dentro del IES porque sirve para futuro, sirve en el presente de muchas formas y lógicamente nos ayuda a tener, como les digo, una base importante para quizás problemas que se nos puedan presentar. Es así que nosotros también comprendemos los tipos de afiliación que existen. Tenemos el primer tipo de afiliación, que es la afiliación voluntaria al IES. Nos dice que las personas que se afilien en forma voluntaria al IES tienen derecho a pensión por vejez, invalidez, motepío, auxilio de funerales. Esto viene también asistencia por enfermedad o maternidad, cobertura para los hijos hasta los 18 años y crédito del BIES para vivienda, siempre que se cumplan con 32 aportaciones y que 12 de ellas sean de manera continua. ¿Sí? Este es el tipo de afiliación que lo hace la persona sin tener como tal ningún tipo de dependencia económica de una entidad. Es decir, yo no tengo un jefe, yo no trabajo para ninguna empresa, yo no trabajo para ninguna entidad, pero lógicamente quiero tener acceso al IES. Quiero tener como tal los beneficios que el IES me pueden presentar, los beneficios que el IES me pueden lógicamente dar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me afilio de forma voluntaria. La afiliación de forma voluntaria tiene un costo lógicamente bajo para las personas que se aseguren, debido a que estamos hablando de que lo hacen de una forma personal.
a que estamos hablando de que no dependen de una empresa, es decir, no tienen un trabajo estable, porque al tener como tal un contrato de por medio, ya esta empresa se encargaría y tiene la obligación de asegurar. Entonces, como la persona no tiene un trabajo estable, se supone y se sobreentiende que la persona está costeándose su propio seguro, tiene un costo bajo, pero también le permite tener varios beneficios y acceso como tal al tipo de normativas y al tipo de estructuras que como tal el IES ofrece, como tenemos pensiones por vejez, invalidez y Montepío. De igual manera, auxilio de funerales, asistencia de enfermedades y maternidades, y sobre todo este beneficio que también es muy importante. Muchas de las personas deciden afiliarse con la finalidad de poder brindarle algún tipo de beneficio en el sentido de asistencia médica a los menores de 18 años, es decir, a sus hijos, ¿sí? También tenemos el seguro universal obligatorio, ¿sí? Este nos dice que existe una inscripción de afiliación obligatoria. Aquí vamos a ver el tipo de afiliaciones que se desarrollan. El empleador, es decir, el dueño del negocio, el dueño del emprendimiento, tiene la obligación de registrar al trabajador desde el primer día de labor mediante aviso de entrada a través de la página web de la institución. Eso es a lo que nosotros le llamamos el aviso de entrada al seguro, en el cual, bien, yo ya empiezo a trabajar para una empresa y desde el primer día esta empresa o esta institución se encarga de registrarme, es decir, se encarga de decir que me va a pagar el seguro, que me va a afiliar al seguro. Si bien es cierto, lógicamente existe la normativa en el cual el empleador nos paga una parte del seguro y nosotros con nuestro trabajo pagamos la otra parte, pero como tal ya nos sirve como un seguro más estable, como un seguro más fuerte, como un seguro de dependencia. Nos dice que es obligación afiliar al Seguro General del IES a todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella, ¿sí? Lógicamente aquí nosotros también hablamos ya de que en la actualidad, de acuerdo a las nuevas normativas, ya no es necesario que exista como tal, como de igual manera nos dice aquí, con relación laboral, es decir, que exista un contrato de por medio, o en caso de que no exista un contrato de por medio, pero yo estoy cumpliendo como tal con un tipo de trabajo que alguna persona está desarrollando para mí, también tengo la obligación de velar por su bienestar, de afiliarle al IES, de permitirle tener este acceso de seguro, porque en este caso, si es que yo no le permito tener este beneficio, estaría irrumpiendo en sus derechos, estaría irrumpiendo como tal en lo necesario del trabajador. En este caso nos dice, por ejemplo, el trabajador en relación de dependencia, el trabajador autónomo, el profesional en libre ejercicio, el administrador o patrono de un negocio, el dueño de una empresa unipersonal, el menor trabajador independiente y los demás asegurados obligados al régimen del seguro general obligatorio en virtud de leyes y de decretos especiales, ¿sí? Todas las actividades económicas, todos los trabajos que nosotros desarrollamos en la sociedad, en la civilización, en el espacio, simplemente nos sirven para qué, para poder entender y para poder comprender la importancia que tiene esta entidad. Cuando ya nosotros entramos a lo que es el seguro social, tenemos una clave de afiliado. En este caso nos dice, el afiliado debe solicitar su clave o contraseña a través de la página web del IES, ¿sí? En la sección de afiliados para la realización de todos sus trámites. ¿Qué trámites podemos nosotros ahora realizar a través de la página web del IES? Por ejemplo, obtener citas médicas, saber la información que nosotros tenemos sobre las aportaciones, acceder a información quizás para futuros préstamos y diferentes elementos que nos puede permitir tener. Existe también lo que es la afiliación fraudulenta. Nos dice, cuando el IES comprueba la afiliación fraudulenta, el instituto retiene en concepto de multa los aportes personales y patronales, así como los fondos de reserva. El instituto exige además el pago o reembolso de las prestaciones recibidas y declara exigibles las obligaciones por préstamos concedidos, sin perjuicio de las acciones civiles y penales. Nos dice que de igual manera son responsables solidarios por las cantidades generadas de la afiliación fraudulenta, del falso afiliado y de la persona que figuró como empleador. ¿A qué se refiere como tal? Lógicamente, muchas personas
dentro de la realidad que nosotros estamos hablando, van a querer acceder a los beneficios que el IES permite, ¿sí? Que prácticamente el IES ofrece como tal este tipo de beneficios. Entonces, ¿qué es lo que muchas de las ocasiones suele suceder, como nosotros hemos venido viendo en clases pasadas? Existen diferentes formas de hablar de fraudes, de hablar de falsificación de documentos. Entonces, en caso de que exista una afiliación fraudulenta, es decir, una persona simplemente esté incumpliendo con las normativas y las leyes que tengan que ver dentro de la normativa del IES, lógicamente tienen que pagar por estos incumplimientos. Es decir, si la persona en algún momento accedió a beneficios de salud, a citas médicas, la persona tendrá que devolver el dinero de lo que se hizo tratar, de los medicamentos que se le dio, de quizás del internamiento que tuvo, de lo mismo en caso de haber accedido a un préstamo, de lo que sea, en caso de que exista como tal este tipo de afiliaciones. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos estas partes negativas que quizás ustedes digan, pero no es imposible el que esto pueda suceder? Porque no estamos exentos de tener o sufrir ciertas situaciones riesgosas. No estamos exentos de poder tener algún tipo de problemática al momento de desarrollarnos dentro del modelo de negocio o dentro de nuestro emprendimiento. Sea que nuestro emprendimiento sea grande, como sea que nuestro emprendimiento sea pequeño, principalmente lo que debemos entender y lo que debemos conocer es que de una o de otra manera pueden existir riesgos, pueden existir problemáticas y debo estar al tanto de las normativas y las problemáticas para saber actuar. Tenemos también lo que es la falta de la afiliación. Nos dice que los reclamos por falta de afiliación patronal lo pueden obtener ingresando al portal web de opción reclamos y formularios. Al formulario deberá anexar cualquiera de los siguientes documentos: reportes de décimo, tercero, cuarto sueldo, declaración de impuestos de la renta del trabajador, certificado de trabajo, actas de finiquito. A falta de los documentos anteriores, podrá presentar una declaración escrita de 2 o más compañeros de trabajo que hubieran elaborado durante el periodo del reclamo. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente una persona puede acceder como tal a reclamar en caso de que dentro de su tiempo de trabajo, dentro de quizás la relación laboral entre dos personas que se celebraron entre dos personas, generalmente no existió este cumplimiento, no existió como tal esta afiliación al seguro. Recordemos que es obligatorio y nosotros en las anteriores clases donde hablábamos del código de trabajo, veíamos la importancia que tiene de cumplir con las normativas que el código laboral exige. No podemos quitarle el derecho a una persona de acceder a salud, de acceder a préstamos, de acceder quizás a vivienda, lo que sea que le pueda permitir desarrollarse el IES. Sería que yo le estoy quitando un derecho importante al trabajador, el no afiliarle como tal al seguro social. ¿Sí? De igual manera nos dice que dentro de lo que cabe, de igual manera, el IES tiene la misión de proteger a la población urbana y rural con relación de dependencia laboral o sin ella. ¿Qué quiere decir aquí? Cuando ya las personas acceden como tal al beneficio del IES, acceden como tal a lo que es el seguro social, el seguro se encarga de velar por el bienestar de sus afiliados, de velar por, lógicamente, el desarrollo de los mismos en contingencia. Nos dice de qué: maternidad, enfermedad, riesgos de trabajo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte o cesantía. ¿Sí? Prácticamente quiere decir que, tal y cual su nombre lo dice, estamos hablando de un seguro para las personas. Estamos hablando de velar por el bienestar del presente y del futuro de los trabajadores, ¿sí? Mucho más dentro del ámbito, por ejemplo, de la maternidad. Una mujer en estado de gestación puede hacerse atender dentro del IES, lo mismo. En caso de sufrir alguna enfermedad, un tratamiento, el IES está presto y predispuesto a, lógicamente, velar por el cubrimiento de este tipo de actividades, en los riesgos en el trabajo.
que habíamos visto en el código laboral, sí, pueden existir riesgos laborales, entonces al estar afiliado, yo tengo la seguridad de que no me va a salir una factura altísima si es que yo accediera a un médico privado, ¿sí? En este caso el seguro nos permite, que lógicamente con aportaciones, pero ¿cuál es la ventaja? Que yo voy aportando mensualmente, es decir, es un pago que quizás no se llega a sentir tanto, es un pago que quizás no llega a ser tan pesado, a diferencia de que en algún momento en un sentido de medicina privada, el costo sería altísimo. Lo mismo por invalidez, por vejez, que hablamos de ya la jubilación, invalidez en caso de haber sufrido un accidente y no poder trabajar. Por otro lado, discapacidades, de igual manera la muerte, en el cual hablamos del Monte Pío, donde una persona puede acceder a esta pensión como beneficio de dinero debido a la muerte del afiliado, y por otro lado también la cesantía, que son estos préstamos. Nos dice que los servicios que otorga el IES a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o del BIES son préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios, préstamos prendarios o de igual manera accesibles al público en general. Estas prestaciones y beneficios nos dice que las prestaciones y beneficios para los afiliados con ingresos con relación de dependencia o independientes son los siguientes. Pensión por vejez, invalidez y Montepío, ¿sí? Es decir, como tal la jubilación, auxilio de funerales, riesgos de trabajo, asistencia por enfermedad y maternidad, cobertura de salud para hijos menores de 18 años. Tenemos aquí también, esto es un beneficio que nos permite tener el seguro, en el cual existe una ampliación de cobertura de salud para el cónyuge o conviviente de hecho mediante el pago de prima adicional, que es el 3,41% sobre la materia gravada. Quiere decir que de acuerdo al tipo de aportación que nosotros tenemos, podemos afiliarle a la persona con la que convivimos, a nuestro esposo o esposa, lógicamente en caso de que no tenga un seguro, pagando el 3,41% de dependencia de acuerdo al tipo de aportación que yo lleve. Tenemos lo que son los fondos de cesantía, préstamos quirografarios e hipotecarios de acuerdo a las disposiciones emanadas por el BIES. ¿Qué son las cesantías? Son las prestaciones del seguro que consiste en la entrega de una suma de dinero al afiliado o afiliada que se encuentra en situación de desempleo. Se financia con el aporte mensual del 2% y del 2% del trabajador y el 1% del empleador. Quiere decir más o menos dentro de ese cálculo que el monto de la cesantía se calcula de acuerdo con el fondo acumulado en la cuenta individual del afiliado o afiliada, equivalente al 3% de la cotización mensual. ¿A qué se refieren también los fondos de reserva, que son otros beneficios importantes que nos permite tener el IES? Nos dice que el IES es el recaudador de los fondos de reserva de los empleados, obreros y servidores públicos, afiliados al Seguro General Obligatorio que prestan servicios por más de un año para un mismo empleador, de acuerdo al Código de Trabajo. Quiere decir que cuando yo hablo de fondos de reserva, estoy hablando de que ya trabajé un año calendario para un mismo empleador y ahí empiezo a acumular ya estos beneficios. Ahí empiezo a obtener como tal ya esta parte, estos réditos económicos. De igual manera, tenemos que el empleador paga mensualmente el fondo a sus trabajadores por fondos de reserva. Mensualmente es como si le fuese dando al trabajador este beneficio o este interés, podemos entenderles como si hablásemos de un interés por el tiempo trabajado y por las aportaciones entregadas. Nos dice que los que no deciden ahorrar en el IES reciben conjuntamente con el salario o remuneración un valor equivalente al 8,33% de la remuneración. Es decir, existen personas que no deciden recibir mensualmente sus fondos de reserva, sino que a su vez deciden acumularlos y reciben en una sola cantidad posteriormente del trabajo. Si el empleador no paga el fondo de reserva dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al que corresponda, causa mora con los recargos y multas correspondientes. Aquí es de donde nosotros hablábamos, por ejemplo, de la importancia que tiene el cumplir con las normas laborales por parte de los empleadores.
¿Por qué? Porque el hecho de yo no cancelar los fondos de reserva quiere decir que nuevamente estoy irrumpiendo en una negativa contra el empleado. Estoy irrumpiendo, quizás quitándole derechos de salud, de accesibilidad, de trabajo y de varios elementos. Por otro lado, tenemos que tiempo de devolución a partir del 1 de agosto del 2011, los afiliados deberán contar con 36 aportaciones mensuales o más en caso de hablar de los fondos de reserva para solicitar al IES la entrega de la totalidad o parte de sus fondos de reserva. Si ustedes pueden identificar, la mayoría de los beneficios que nos brinda como tal el IES, sí, generalmente sirven gracias a las aportaciones mensuales, a las aportaciones que constantemente uno como trabajador las va realizando, que quizás sabemos que nuestro país está pasando por una crisis, el seguro social lleva una crisis, lleva una deuda grande con varias personas, con varios trabajadores, con varios empleados, pero en este caso nos puede servir como tal para poder tener algún tipo de seguro, sea que lo hago en su totalidad, o sea que también, de acuerdo a todo lo que nosotros vamos leyendo y vamos estudiando, sabemos que no se cumple el 100%. En muchas de las ocasiones las medicinas no existen, o si es que nos acercamos a hacernos revisar, sacar una cita médica suele tardar mucho tiempo para poder uno hacerse atender, lo mismo en una operación, una intervención, en lo que sea. Porque debido a la crisis que se desarrolla dentro de nuestro país, debido a la crisis que como tal lleva el seguro, que teóricamente hablando, el seguro se encargaría de velar por este bienestar constante, al instante, con todos estos principios que habíamos visto al inicio. Lógicamente es lo que se esperaría, es el objetivo principal que tiene como tal esta entidad, pero no en la mayoría, no siempre en los casos se va a poder cumplir ello, ¿sí? Y tenemos asimismo varios aspectos, tenemos varias estructuras que lógicamente se van desarrollando y se van cumpliendo de acuerdo a las necesidades de los trabajadores y que en muchas de las ocasiones tenemos que sacarle algún tipo de provecho. Por ejemplo, nos dice que también nos habla sobre los préstamos. El BIES ofrece préstamos hipotecarios para adquisición de bienes inmuebles con unidades de vivienda, construcción, remodelación, ampliación y o mejoramiento de las mismas, terrenos, oficinas, locales comerciales o consultorios, así como también la sustitución de créditos hipotecarios para viviendas otorgadas por otras instituciones financieras del país. ¿A qué se refiere esto? Que el BIES generalmente nos permite tener una cantidad de dinero como préstamo para poder realizar una casa, comprar un terreno, o a su vez, si es que yo tengo una deuda con una institución financiera, en este caso un banco o una cooperativa, el BIES lo que hace es pagar esta deuda al banco y yo me encargo de devolverle este dinero al BIES, ya no al banco, sino al BIES. En este caso, generalmente se caracteriza porque estos préstamos que suele realizar el BIES generalmente suelen tener una tasa de interés bastante baja y esto nos permite tener quizás una accesibilidad más grande al momento de pagar la deuda. ¿Quiénes aplican? Afiliados dependientes o los jubilados, ¿sí? ¿Cuáles son los productos de préstamos hipotecarios? Una vivienda terminada. Nos dice que aquí da el financiamiento del 100% hasta 25 años plazos. Adquiere su vivienda terminada, puede ser casa o departamento nuevo o usado. De igual manera, en caso de construcción de viviendas, lo mismo, el 100% hasta 25 años. En caso de hablar de remodelación, ampliación de vivienda, financiamiento del 100% hasta 15 años plazos. En la adquisición de un terreno, financiamiento del 100% hasta 12 años plazos, es decir, adquiere un terreno con el propósito de su destino final sea la construcción de la vivienda. Dentro de lo que tiene que ver de la adquisición del terreno y construcción de vivienda, nos habla del financiamiento del 100% hasta 25 años plazo. En lo que es la adquisición de oficinas locales comerciales y consultorios, nos da el financiamiento del 100% hasta 12 años plazos, en el que adquiera un inmueble productivo como oficina, local comercial y consultorio. Y también tenemos lo que es la sustitución de la hipoteca, en el cual el crédito de vivienda al interés más bajo del mercado. Sí, eso es lo que yo les mencionaba.
El interés es bajo y es por eso que en muchas de las ocasiones varias personas deciden acceder quizás a estos préstamos que le ofrece como tal el BIES con la finalidad de poder desarrollar sus actividades cotidianas de una manera más tranquila, es decir, tener como tal una deuda que no le exija tanto como en la mayoría de situaciones lo suele suceder con los bancos o con las cooperativas al momento de acceder a un préstamo bastante alto, ¿sí? Y es así como nosotros hemos visto la importancia del seguro social, cuáles son sus normativas, cuáles son sus estructuras, cómo nosotros también nos desarrollamos en la actualidad con esta institución y cuál es su funcionalidad dentro del ámbito del emprendimiento. ¿Qué es lo que hemos visto en la clase del día de hoy? Los beneficios que nos brinda como tal el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la finalidad de saber que todas las personas que en algún momento lleguen a trabajar para mí o yo mismo como trabajador independiente, debo acceder a este seguro, sea para el beneficio que me pueda brindar en algún momento yo voy a requerir, yo voy a necesitar y es importante siempre tener este seguro de vida. Si bien les digo, no es que todas las personas del 100% de los ecuatorianos están asegurados, no. Lo hacen las personas con relación de dependencia o personas de una manera de afiliación voluntaria. Pero para las personas que sí están afiliados, tienen bastantes beneficios tienen bastantes, lógicamente, regulaciones que les permite tener una estabilidad, que les permite tener quizás algo seguro, quizás algo estructurado al momento de desarrollar como tal su vida cotidiana, común y corriente, ¿sí? Bien, chicos, les agradezco por haberse conectado a la clase del día de hoy. Estamos ya a un minuto de que se nos acabe la hora. Les dejo para que puedan continuar a su siguiente clase. Que tengan todos una excelente noche, chicos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias.